¿Cómo estás? Hola Moira, hola a ¿Cómo va? todos, todas, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, bienvenidos a todos a la mesa de didáctica de Proyecto 4. Eh, yo estuve leyendo los trabajos, me tocó también ser evaluadora de algunos de estos trabajos porque los reconozco. Cuando nosotros evaluamos no tenemos los nombres de los participantes, pero bueno, alguno coincidía, así que me dio mucho gusto porque los leí en profundidad. Es muy grato para mí que siga existiendo este eje de la didáctica del proyecto, porque es un eje que no tiene tantos años dentro de estas jornadas y me parecen sumamente enriquecedores y necesarios. Y lo que ocurre en esta, como en todas las ponencias como factor común, son experiencias muy innovadoras que ocurrieron en estos 2 años de locura que vivimos con la pandemia, pero que de alguna manera traccionó a nuestra manera de enseñar, a nuestros talleres, a nuestra didáctica de proyecto, de una manera muy saludable y muy enriquecedora. Y lo que se ve en cada uno de los trabajos son intentos por recuperar esos espacios de taller de una manera muy seria, muy teórica en muchos casos, aunque se trata sobre la praxis. Me llamó mucho la atención leer como categorías nuevas o nominar a nuestras prácticas con nuevas miradas o nuevas nuestras formas de vivir esos espacios de taller, y bueno, es lo que vamos a compartir entre todos. Yo lo que propongo es que, si les parece bien, que sigamos el orden. Estábamos hablando con Genaro de seguir el orden que está propuesto en el programa. Tenemos 3 videos, ¿no, Genaro? Vamos a tratar de alternarlos para que se haga un poco más dinámico, y creo que están alternados, ¿no? No, están en orden. O sea, vienen los 3 videos de Pilar Cebey, después el de Juan Emilio Lemos y después el de Pilar Cebey también de prototipos pedagógicos. Pero igual porque Pilar me había comentado que ella tal vez no estuviera, pero como hay gente del equipo, lo que vamos a hacer es ver el video. Si quieren hacer alguna observación breve después del video, la pueden hacer, pero dejemos para el final las preguntas. Yo les pido que tomen nota y dejamos para el final las preguntas y para un debate conjunto entre todos, si les parece bien. Así que, bueno, damos comienzo entonces al primer trabajo. Genaro, si querés pasarlo, y adelante nomás. Muy bien, buenos días. Somos Buenas. Juan y Pilar del equipo, en representación del equipo de investigación de la Cátedra Rondina, y queremos comentar acerca de nuestra ponencia Romper como método hacia una pedagogía de lo extraordinario. Lo primero que nos preguntamos o queremos contarles es ¿qué consideramos extraordinario? ¿Qué es? ¿Podríamos considerar a Einstein extraordinario? Arrancamos con que un suceso extraordinario es algo contrario a lo ordinario, pero esta definición no nos alcanza. No todo suceso inusual es extraordinario. Un error, un accidente no es extraordinario. Entendemos que lo extraordinario es algo que rompe el status quo, que cambia el curso normal de las cosas. Entendemos que algo extraordinario es un proceso extendido. Lo extraordinario genera un cambio que se mantiene en el tiempo. Entonces entendemos que para poder entender lo extraordinario lo organizamos en 3 ejes. Lo anterior al 2020, lo que sucedió durante la cursada virtual, y lo extraordinario en esta nueva modalidad. Para comenzar hablando de lo extraordinario que reconocemos previo al 2020, encontramos algunas prácticas que consideramos que rompen las relaciones más comunes que puede haber en un taller o en la relación jerárquica de los docentes y los estudiantes. Por ejemplo, los trabajos prácticos horizontales, en los que todos los estudiantes de todos los niveles se mezclan y realizan un prototipo en grupo que tiene que ser probado y tiene que funcionar. Los gráficos de evaluación de la cátedra y distintas instancias de autoevaluación que ponemos a prueba para transparentar y también
ir más profundo en el intercambio, sobre todo en el momento de evaluación junto con los docentes. E involucrar al diseñante, ¿no? Exacto, eso es lo que buscamos siempre. Lo más corriente de nuestras prácticas fue, sin duda, quebrado en el 2020, no solo porque nuestra vida, o sea, si nuestra vida fue alterada, el espacio pedagógico donde se dan nuestras prácticas también. Pasamos de este contexto a este otro contexto. Y sin embargo, con todos los miedos que teníamos y demás, viendo a la distancia, las expectativas que teníamos fueron altamente superadas. La educación no fue ni mejor ni peor, simplemente cambió. Y aprendimos nuevos recursos, campus, tableros digitales, clases grabadas, información 24 horas. Y todo eso, sin embargo, no podía reemplazar a lo que había antes. Y lo que dábamos hecho, ese vínculo dado por el contexto, por las dinámicas que teníamos, se convirtió en una problemática. Entonces, desde los distintos talleres de la cátedra, se trabajaron de distintas maneras para poder atacar estos problemas. Y acá es cuando surge lo extraordinario, ¿no? El diseño 1, ante el miedo de la pérdida del trabajo manual, se diseñaron clases, espacios interactivos, con la consigna de las manos a la cabeza y de la cabeza a las manos, donde el diseñante, todos los diseñantes tenían la misma imagen del docente, al estar pensado con materiales de la casa y no estar el factor de traslado, todos podían tener a mano una gran cantidad de materiales, lo cual generaba confianza para continuar el trabajo. En diseño 2 se detectó que el docente tenía un uso casi exclusivo de la palabra, mucho silencio del otro lado, cámara apagada. Entonces se diseñaron dinámicas donde distintos diseñantes se coevaluaban en el momento y el docente podía construir otro tipo de evolución a partir de estos comentarios, y esto generaba mayor confianza en los diseñantes a poder tomar la palabra clase a clase. En el caso de diseño 3, surgió de forma espontánea una forma extraordinaria, que sobre todo dio muy buenos resultados, que es para buscar activar los intercambios y el vínculo entre los estudiantes y romper otra vez con el docente siendo el anfitrión y tomando la palabra como un show durante una hora. Venciendo todas las trabas técnicas de Google Meet, armábamos un encuentro con estudiantes, no presencial, en línea, digamos, y silenciábamos nuestros micrófonos, apagábamos nuestras cámaras, silenciábamos la pestaña del Google Meet y frente a todos los pronósticos lográbamos armar una clase donde se encuentren los estudiantes, forzar a los estudiantes a encontrarse en una videollamada en ausencia de los docentes. Nosotros decíamos, volvemos en una hora, y no sabíamos, no se grababan las clases y no sabíamos lo que pasaba en esos momentos, y fueron clases muy buenas y muy bien recordadas. En el caso de diseño 4, lo que se hizo fue utilizar recursos que los estudiantes ya traían en su vida cotidiana, como pueden ser las redes sociales, en este caso Instagram o las historias de Instagram, y se lo integró directamente proponiendo que hicieran bitácoras en esta red social para registrar el proceso, llegando así a que los docentes puedan hacer un seguimiento personalizado del proceso, digamos, íntimo de los grupos entre semana. Entendemos a estos momentos como extraordinarios porque los seguimos utilizando en el día de hoy. Los exploratorios de diseño 1 se repitieron de manera virtual, aprovechando las ventajas. En diseño 2 se volvió a realizar la coevaluación de esta manera presencial. En diseño 4 se siguen usando estas bitácoras de redes sociales para hacer un seguimiento, porque hay una gran aceptación por parte de los diseñantes. Entonces esto nos lleva a pensar... Es decir que podemos afirmar que fueron extraordinarios porque generaron este efecto hacia el futuro. Y en este caso también el futuro es este año. Que este año tan particular, creo que todos al principio pensábamos que la vuelta a lo presencial y poder sumarle todas las ventajas de la cursada virtual iba a ser una fórmula del éxito. Pero ya con casi un año cursado nos hacemos esta pregunta: ¿es realmente una fórmula del éxito? No tenemos una imagen clara como teníamos antes de lo que podía ser un taller presencial, de lo que es una cursada virtual,
no hay una imagen clara de lo que puede ser una cursada híbrida. En la encuesta que realizamos... Sobre todo, sí, solo quiero aclarar que lo increíble, otra vez ocurrió algo inesperado. Lo extraordinario que ocurrió en el 2022 es que creyendo que íbamos a poder usar todos los recursos que ya teníamos para la nueva cursada y que íbamos a volver a los talleres bárbaro, ocurrió algo inesperado otra vez. Algo extraordinario interrumpió otra vez. No tenemos la cursada 100% presencial ni 100% no presencial. Es una cursada combinada, práctica, mixta, variable, adaptada. No hay una palabra que pueda llegar a combinar, a definir lo que estamos viviendo. Y si bien todos los encuestados están a favor de la vuelta a la presencialidad, la gran mayoría, más de la mitad, prefiere una cursada híbrida, lo cual significa que representa un desafío tanto para el equipo docente, los equipos docentes, como para los diseñantes. Entonces, porque ¿cómo hacemos para mantener lo extraordinario sin necesidad de sucesos trágicos o de cambios, de rupturas tan grandes? Entonces, ¿cómo podemos utilizar, o mejor dicho, deseamos utilizar la herramienta de la ruptura para transformar lo que parece establecido para siempre, para poder salir de la naturalización, que de pronto nos puede impedir ver lo que nos rodea y nos puede impedir ver que hay mejoras que se pueden realizar? Entonces, deseamos tomar la ruptura como herramienta para poder generar transformaciones. Que estén mantenidas en el tiempo y animarnos puedan a salir mantenerse en el tiempo. de la zona de confort. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si alguien del equipo quiere contarnos algo, como para completar, para no hacerlo tan, no quedarnos solamente con el video, los escuchamos porque tenemos un ratitito más, así no nos extendemos del tiempo previsto, que son 15 minutos para cada uno, pero bueno, Vale, si quiere hacer algún aporte más. Moira, yo quería agregar que está grabado básicamente porque Pilar Cebey está en Berlín haciendo el intercambio del Open Design y está cursando en este momento y no podía estar presente, pero está Juancho, sí presente en esta pantalla, y nada, le dejo la palabra a él. Yo muy orgullosa del equipo que tengo. Sí, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La investigación esta es algo que continúa, digo, son hipótesis, preguntas que nos hacemos, y creo que es importante la retrospectiva, como que no nos habíamos planteado mucho qué había sucedido en la pandemia, sabíamos que había sido distinto, que habíamos tenido resultados muy buenos, que habíamos tenido dificultades, obvio, como todos, pero una vez que uno lo empieza a mirar en retrospectiva, empieza a valorarse, ¿no? Porque creo que hubo mucho autocastigo en estos 2 años, no estamos a la altura y demás, y un poco mirándolo a distancia, uno valora más todavía las acciones que se hicieron desde la cátedra, de distintos talleres, toda la comunidad educativa, y da herramientas para poder afrontar esta nueva etapa que también llegó así sin querer, y estamos acá tratando de adaptarnos a estas nuevas realidades. Algo que creo que no mencionamos es la exigencia que hay por parte del alumnado a la nueva organización, como que ahora cuestionan mucho las modalidades que se toman en función de la actividad que se va a hacer, ya sea tanto virtual como sea presencial, como que hay una necesidad muy grande de ellos de que estemos a la altura de esta nueva situación, como que están todos muy contentos con la hibridez, como que le ven todas las ventajas, pero exigen por parte de nosotros que estemos muy cancheros, por usar una palabra rápida y clara. Muy cancheros con la situación, de poder manejar los contenidos, están con la vara alta, lo cual es bueno.
Esa pequeña agregado quería hacer a lo que se habló. Bueno, Moira, sí. solo para cerrar, me parece importante pensar, bueno, que nosotros diseñantes le decimos a los estudiantes, ¿sí? Es una aclaración porque es una palabra que usamos nosotros en la cátedra y por ahí no todos entienden de qué va. Y me parece que lo que dice Juancho es cierto, los estudiantes son muy exigentes, pero a veces también los docentes somos exigentes de más y eso genera situaciones de exclusión. Me parece que tenemos que lograr que sea más inclusivo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y que todo lo que hagamos tenga sentido en esa formación. Eso quería agregar. Gracias. Bueno, Gracias, gracias Anita, gracias Juancho. Seguimos entonces con el segundo trabajo. Yo quiero aclarar una cosa sola sobre este trabajo, que es un paper y que tiene digamos, en su propuesta escrita hay un enorme contenido teórico. Ellos van definiendo cada uno de estos nombres que presentan con la brevedad que tiene la exposición, una sistematización de cada uno de estos, o la historial, digamos, teórico de cada uno de los nombres, y esta aclaración que hace Anita vale la pena porque está todo como muy seriamente explicado y desarrollado en el trabajo, que los tenemos ahí en una carpeta, así que después vale la pena que los lean. Bueno, seguimos, Genaro, entonces con el siguiente. Seguimos con el video de Juan Emilio Lemos, el avatar. Ahora lo comparto. Es el grupo de Fernando, el equipazo de Fernando, ¿no? Este trabajo intentará demostrar los propósitos del avatar como recurso didáctico interdisciplinar y sus transacciones categorizadas por los diferentes roles que surgen en la vinculación pedagógica proyectual. El objetivo principal de utilizar un avatar es por la invocación a la presencia. Es un modo de simular estar cerca cuando se está en espacios separados. Entendemos entonces al avatar como un dibujo identitario digital, un desdoblamiento de la identidad que media como un rostro virtual por el que nos conocemos en los entornos digitales y que viene a intentar resolver todas nuestras relaciones digitales. Hola, buen día. Soy Juan Lemos, diseñador gráfico, ilustrador y parte del plantel docente de la Cátedra Esperanza. Pero, ¿qué es un avatar? El término avatar proviene del hinduismo como un tipo de vehículo representacional de Dios con la apariencia de algo que se puede ver en este mundo y puede interactuar con los humanos. Este término se empezó a utilizar en la cultura pop y en un sentido iconográfico por los diseñadores de varios juegos de rol a finales del siglo XX. Fue recién en 1993 cuando se va a empezar a popularizar gracias al escritor y novelista Neil Stephenson en una novela cyberpunk titulada Snow Crash. Como argumenta el escritor y pensador holandés Florian Kramer, los iconos suelen hacer que algo complejo sea más fácil de descifrar. Entonces, con los iconos gráficos sumado al interés en hacer algo complejo más simple, también pueden buscar transmitir emoción. El presente trabajo intenta demostrar los propósitos del avatar como recurso didáctico mediador en la educación híbrida que las nuevas tecnologías vinieron a ofrecer. La idea de ponerle cara a las cosas que uno expresa está cada vez más normalizada en la cultura, desde el uso de emoticones, emojis y hasta stickers, y resulta una herramienta de mediación entre lo que se dice con palabras y cómo lo puede recibir quien lo ve. Por mucho tiempo los emoticones y la manipulación gráfica de puntuación normal fueron el principal uso de los avatares en la informática cotidiana. Según Beth Coleman, pensadora y autora del libro Hello Avatar, los mundos virtuales describen las expansiones de evocadores, el espacio comunicativo que hemos habitado con emoticones, iconos e imágenes en el camino hacia la participación generalizada en los medios. Modos de habitar esos medios que se suelen entender como dos mundos incompatibles, el mundo real versus el mundo digital o virtual. Y lo que Coleman propone es que el avatar viene como modo de reconciliar esas dos visiones, entendiendo que no son visiones que pueden competir, sino que, lejos de eso, ambas brindan alternativas que permiten que cada visión tenga sus propias herramientas para poder transicionar entre sí. ¿Será el avatar un simulacro de la persona?
En efecto, Fernando Esperanza nos menciona algo parecido a que el simulacro no tiene intención de presentarse como verdad, sino que en la diferencia evidencia su falsedad y pone así el acento en lo nuevo, en el proyecto como realidad virtual, realidad posible. Este proyecto de investigación consta de 3 categorías posibles de ser entendido: el avatar como un desdoblamiento del rol docente, el avatar como elemento que reconfigura las clases invertidas y el rol clave del avatar en las clases asincrónicas. Pensar al avatar como un desdoblamiento no es pensarlo como un reemplazo del docente. Es otra dimensión, más informal, un nuevo recurso discursivo, tal vez hasta diferente, un desdoblamiento distintivo, que brinde contenidos paralelos o laterales. La investigación apunta a entender una realidad paralela en la didáctica del proyecto. En este sentido, propone comprender al avatar como un nuevo género discursivo que permita brindar un desdoblamiento docente y permitir al avatar como un referente proyectual. El rol virtual que posee el docente avatar desde su desdoblamiento frente a los estudiantes, contextualizado en el modelo de la hibridación, genera una categoría nueva dentro de la relación que se genera en el proceso de interacción. El avatar pasa a ser un referente proyectual que brinda una conexión mucho más dinámica con el material, mediando entre los textos, los apuntes, videos o software de diseño, y que a su vez lo acompaña con la gestualidad, el discurso pertinente y la imagen que brinda a la clase una vinculación especial con el tema abordado. Esta interacción entre los estudiantes y los docentes genera un código diferente al rol de la presencialidad. Las clases virtuales invertidas es un tipo de clase más formal y prescriptiva, donde el avatar es una herramienta de inducción al contenido que logra interactuar con los estudiantes en una modalidad de clase diferente. El contexto de la pandemia naturalizó el uso de la virtualidad y con ello la educación híbrida. El modelo híbrido, también llamado semipresencial, es un modelo educativo formal en el cual el alumno lleva a cabo una parte del aprendizaje a distancia y la otra la realiza en un espacio físico presencial. Este modelo de enseñanza intercala las clases a distancia con las clases presenciales, por lo cual es necesario emplear estrategias y técnicas que puedan ser adaptadas a ambos espacios. Es importante señalar que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte favorable, es indispensable que exista integración entre las actividades que se realizan a distancia y las presenciales. Y es aquí donde encontramos con el avatar un elemento herramental para la integración y mejora de las técnicas didácticas que pueden ser adaptadas para implementarse en contextos de aprendizajes híbridos. El rol del avatar docente en el aula invertida consiste en preparar materiales de consulta, proveer consignas y o instructivos acordes a los ejercicios y sugerir fuentes de información, así como brindar acompañamiento, orientar y resolver las dudas. Pensemos un ejemplo de una clase virtual de arquitectura moderna y que sea el avatar de Le Corbusier el que explica a los estudiantes los 5 puntos de la arquitectura. Aún siendo el mismo contenido y sabiendo todos que el material fue preparado por el mismo docente, el hecho de que el avatar sea el padre de la arquitectura moderna le brinda a la transferencia una voluntad de verosimilitud mayor por el género discursivo que constituye el propio referente proyectual. Las clases asincrónicas es cuando la enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante no están ocurriendo al mismo tiempo, y es ahí cuando el avatar se torna un complemento importante en la sincronía. El aprendizaje asincrónico es aquella que se puede suceder en vivo o estando desconectados a través de videos, materiales o recursos educativos previamente proporcionados por el docente. Es decir, la clase aprende al mismo tiempo, pero cada estudiante a su ritmo. Los avatares nos ofrecen una amplia gama de posibilidades en materia de comunicación y es por el acceso a la información a Internet lo que le da la posibilidad de interacción asincrónica. De una investigación que hace Bellison y Bill tomamos el siguiente ejemplo. Los maestros que dan conferencias online a más de un estudiante a la vez pueden adaptar individualmente sus comportamientos no verbales hacia cada uno de los estudiantes simultáneamente. El estudiante A podría responder bien al maestro que sonríe y el estudiante B podría responder bien a un maestro con una expresión más neuronal. Utilizando un avatar que representa por separado a cada estudiante,
un profesor puede proyectar simultáneamente un avatar tanto para el estudiante A como para el estudiante B, diseñando para funcionar mejor para cada uno de ellos. En esa misma investigación han utilizado avatares para emplear dicha estrategia utilizando el contacto visual y ha demostrado una mayor cantidad de atención de los estudiantes al docente utilizando TSI, interacción social transformada. Es importante aprovechar al máximo las herramientas que brindan las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, en la creación de materiales didácticos digitales tales como los avatares que permiten enriquecer y validar las vinculaciones y nuestros modos de hacer, decir y decir hacer con los estudiantes. De esta manera, los avatares se convierten en un complemento al resto de los recursos o materiales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Comprendiendo que esto solo se puede dar en un momento como el actual, donde el acercamiento a las tecnologías es global y popular, concluimos que, desde nuestro punto de vista, los avatares resignifican la relación docente-estudiante, creando así un portal de conexión virtual por donde ambos mantienen una dialéctica comunicacional que, en rigor, asumen los mismos compromisos y responsabilidades que de la manera presencial. Para cerrar, algunas preguntas que nos ayuden a pensar. ¿Será que el avatar no solo denota, sino que también puede connotar más de lo que suponemos? ¿Son los elementos icónicos referencias útiles para la aceptación? ¿Sería posible una educación íntegramente por avatares? Muchas gracias. Buenísimo. No sé si alguien del equipo, Fer, quieren agregar algo o contar algo más. También en este caso, que es un trabajo, que es un paper, hay un desarrollo muy exhaustivo de referentes teóricos con temas diversos, algunos específicos de lo didáctico y otros de dónde vienen todas estas referencias que ellos toman. A mí me pareció interesantísimo, porque me encuentro representada en casi todas esas categorizaciones de esos avatares que están muy bien descritos y estudiados, ¿no?, en este trabajo. Me encantó. Bueno, agradecer y felicitar al equipo. Estoy también muy orgulloso de ellos y de toda cómo se trabaja y cómo se trabajó fundamentalmente en el 2020. Esto nace en nuestra cátedra al menos ante una situación que inclusive tenía un tono de angustia, ¿no? Tenía una situación de incertidumbre muy grande, donde lo extraordinario, me encanta esa palabra, pasaba a ser moneda corriente. Y la preocupación nuestra era cómo llegar a estudiantes que de golpe estaban conectados tan solo por el hilo de conexión que tenían en sus casas online, ¿no es cierto? Entonces, y sin directivas claras, tuvimos que afrontar, digamos, inventar géneros discursivos nuevos. También tuvimos la suerte que ese año aparecieron y explotaron software como por ejemplo el Zoom, que hasta el año anterior casi no andaba, y estábamos con un Skype de 8, máximo 8 participantes, y también el Miro y todos esos Blackboard colaborativos que fueron increíbles. Pero el avatar, digamos, fue como una herramienta que nos ayudó y nos acercó muchísimo desde otro género discursivo. No había forma de ser el mismo docente el que les exigía que tan solo que prendieran la cámara o que hicieran una tarea o que trabajaran con los materiales que tenían en la casa. Empezamos a inventar trabajos prácticos con fideos, con lo que había a mano en las casas, y yo creo que gracias a un recurso también que tiene en particular Juan, que es ilustrador y que ha generado, digamos, un desarrollo de eso bastante, digamos, no sé si vieron la cátedra, son increíbles las caritas ahí de los... Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, los felicito y me siento muy contento de haber transitado esa experiencia, y la estamos utilizando ahora en un modo híbrido que también estamos construyendo, que tampoco sabemos dónde termina, pero que nos parece que es muy interesante porque está otorgando algo que no había, y es mayor autonomía en el aprendizaje. Digamos, esta situación de que el estudiante pueda resolver a sus tiempos en un entorno o en el otro en simultáneo, nos ha dado
como nuevas oportunidades que no tenemos tan claro cómo sigue esto, porque hay un potencial brutal, pero creo que va para mejor. Buenísimo, gracias Fer, muchísimas gracias. Seguimos, Genaro, con la que sigue entonces. Sí, te comparto. Hola, hola, está grabando. Empiezo a hablar rápido para que no haya ruidos extraños. Mi nombre es Pilar Cebey y lamentablemente no me pueden ver porque por la forma que encontré para grabarme, mi cara no se ve. Le agradezco a la organización de las jornadas que me permite presentar este video porque en este momento estoy de viaje y me resulta un poco más cómodo hacer esto de forma asincrónica. Quiero presentarles este trabajo realizado que llamé prototipos pedagógicos, rediseñar y poner a prueba en el día a día. Primero quisiera agradecer al equipo que revisó el trabajo que escribí, que ya que es la primera vez que lo hago de forma individual, me vino bien la revisión para actualizar y pensar un poco más y mejorar lo que estaba haciendo. También agradecer, por supuesto, al equipo del taller de diseño industrial 3 de la Cátedra Rondina, donde realizo mi experiencia docente y mi actividad como investigadora, porque sin Liz, Agustina, Eugenia, Germán y Juan, estos experimentos de los que voy a charlar no podrían haber tenido lugar, ya que hacemos un trabajo en equipo. En este caso vamos a hablar de la pandemia, de la cursada extraordinaria que tuvimos en el 2020 y me gustaría contar acerca de dos modalidades de trabajos prácticos que tuvimos, que son ejercicios y etapas. Le llamo prototipos porque más allá de ser modelos o bocetos, ideas planeadas por nosotros, en este caso fueron llevadas a la práctica y como prototipos funcionales los pusimos al alcance de los usuarios finales para testearlos, para probarlos y así poder sacar conclusiones y realizar mejoras. Fueron nuestras maquetas, nuestros prototipos funcionales que pusimos a prueba. En el caso de los ejercicios, tuvimos que consensuar cuáles eran las temáticas que queríamos abordar, porque con el objetivo de poder estar en contacto con nuestros estudiantes en las condiciones de la asincronía y de la no presencialidad, decidimos dividir el primer cuatrimestre, que en realidad fue un trimestre, en semanas y darle a cada semana una temática y con esas temáticas que fueron consensuadas en el equipo docente tener cierta tranquilidad de que nuestra propuesta de proceso de diseño podía ser adquirida semana a semana a través de estas temáticas. Todas las semanas se presentaba un trabajo práctico, un ejercicio mejor dicho, que debía ser realizado para la semana siguiente con un ritmo semanal fuerte, y acá vemos que muchas personas encontraron útil o les pudieron seguir este ritmo. En el caso de las etapas, para hacer el trabajo práctico de un espacio recorrible, elegimos dar a los estudiantes una propuesta en lugar de rítmica, una propuesta de escalas acerca de en qué escala enfocarse en cada etapa. Dentro del análisis de estos prototipos encontré ciertas categorías que dan pertenencia, que incluyen y excluyen ciertas prácticas, ciertas características de estos prototipos. Y esas categorías forman ciertos pares complementarios: lo sincrónico y lo asincrónico, lo oral y lo escrito, lo efímero y lo perdurable. En ciertas categorías como el tiempo, el ritmo, la perdurabilidad, la duración. Bien, con respecto a lo sincrónico y lo asincrónico, eso fue una de las primeras cosas que aprendimos en el CITEP y en el caso
en las capacitaciones de CITEP me refiero, y podíamos tener encuentros sincrónicos o actividades asincrónicas en nuestras clases. Entonces, algo nuevo que incorporamos a la propuesta pedagógica del taller de diseño 3 fue incluir instancias asincrónicas, en las que poníamos a disposición un día de la semana un ejercicio escrito que los estudiantes se encontraban en el campus, que también fue algo nuevo que adoptamos, y se realizaba de forma asincrónica y luego se podía corregir de forma sincrónica en los encuentros. Esto lo hicimos con el objetivo de tener una cursada no presencial más saludable, que nos expusiera a la pantalla lo menos posible en esta situación tan particular que estamos viviendo en el 2020. Eso llevó a que tengamos que convertir parte de lo que nosotros transmitíamos de forma oral y de pronto espontánea en los talleres, tener que pasarlo en limpio y convertirlo en textos, en párrafos que se pudieran entender en ausencia de las personas que lo explicaban. Y eso fue un gran desafío, desde el modo verbal infinitivo para tratar que todos nuestros mensajes sean unívocos, y releyendo y releyendo para que quede la menor cantidad de dudas y que cualquier persona, cualquier estudiante leyendo nuestros textos, nuestras consignas, nuestras propuestas de ejercicios pueda comprender con la menor, reduciendo el margen de error lo máximo posible. La generación de todo este material escrito llevó a que exista lo perdurable. De pronto teníamos un montón de componentes efímeros en nuestra propuesta pedagógica que se convirtieron, con dedicación y esfuerzo de los docentes, en anexos, ejercicios, esquemas, cuadros, información, un montón de información que luego nos quedó para los siguientes años, que otra vez eso tenía un modo verbal pensado, tenía frases estimulantes para generar, para descontracturar el modo tan formal, tenía dibujos, tenía esquemas, tenía explícitos los objetivos de cada ejercicio, bueno, la mayor claridad posible. Otra de las características que tuvieron estos ejercicios, estos prototipos de etapas y de ejercicios semanales es el ritmo, el entendimiento del cuatrimestre. Cuando antes en la presencialidad entendíamos el cuatrimestre como una unidad con distintos segmentos que componían ese todo, pasamos a tener ejercicios semanales donde el ritmo era muy corto, semanal, y todas las semanas había que entregar algo para tener siempre una distancia lo más cercana posible con los estudiantes y otra vez reducir el margen de error, aumentar el vínculo y poder traspasar toda la información posible. Por otra parte, con respecto a los objetivos de cada uno de estos prototipos, tanto el de las etapas como el de las escalas, el modo de abordaje de cada uno de los prototipos era distinto. En el caso de los ejercicios semanales, como mostré anteriormente, cada ejercicio tenía una temática. Entonces, digamos, la problemática, la temática, el problema de diseño a abordar era analizado a través de distintos puntos de la misma temática, del mismo objetivo de diseño. Entonces, un día se trabajaba la parte conceptual, otro día el producto, otro día la investigación. En el caso de la propuesta por etapas, en el cual había que diseñar un espacio recorrible que es algo más grande que la escala humana y que tiene una complejidad importante, decidimos que las etapas se enfoquen cada una en distintas escalas, desde la escala general de un espacio recorrible hacia la escala áptica de un producto que los usuarios van a tener al alcance de la mano. Para conocer el resultado de estos puesta en práctica de estos prototipos
hicimos algunas encuestas y lo que recibimos de los estudiantes es que, digamos, por un lado, como ocurre siempre, tenemos críticas y tenemos cosas positivas. Lo interesante de estos resultados es que lo que había sido difícil, como el ritmo muy rápido de la primera propuesta de ejercicios, había luego sido valorado porque en esos ejercicios se había recibido mucha información que luego fue puesta en práctica en el segundo cuatrimestre en otras condiciones. Por lo tanto, ambos prototipos, ambos modos de enseñar que pusimos en práctica, atravesados por todas estas categorías que nombré, tuvieron resultados complementarios en esta cursada excepcional del 2020. Gracias por escucharme. Que tengan buen día. Bueno, precioso este trabajo también porque marca de vuelta nuevos hallazgos, nuevos documentos o registros de clase que son tan interesantes porque nos vemos representados todos en estos ejemplos, pero es muy interesante que empiecen a aparecer con nombre, que cada uno de los grupos los vaya como estudiando, como analizando. Y bueno, acá hay, entrama como dos escalas de trabajo, una muy pautada, que es la de los ejercicios, otra más general y grupal, que es la de las etapas, que eso se da en simultáneo y también muestra la complejidad de lo que es la vida proyectual en nuestra facultad. Así que también precioso este trabajo. No sé si Anita querés comentar algo también, porque Pilar no está. Sí, no, quiero destacar esta cuestión de acostumbrarnos a la escritura, que a veces, ¿no? Desde el diseño tenemos como menos ejercitación en dejar por escrito todo lo que hacemos, porque esto también va a permitir encontrar más cosas extraordinarias, ¿no? En general siempre pasa todo muy en vivo en los talleres y queda poco registro escrito. Me parece que eso fue un ejercicio importante que hubo que hacer en la pandemia, y eso nos queda. Es una cosa que me parece que es interesante. Y también dar lugar a la reflexión, ¿no? Poder permitirnos repensar las prácticas para que lo establecido no quede como grabado en piedra, como que lo inventó un dios en algún momento y no se puede modificar. Me parece que lo escrito también nos va a permitir hacer reflexiones más interesantes sobre lo que vamos haciendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Anita. Y bueno, seguimos, Genaro, con la siguiente. Sí, ahora es el turno de Mauro Germán Suárez Torrico y Leandro Ibarra, las prácticas de la enseñanza, la coyuntura de la pandemia por COVID-19. Mauro, presentás vos, ¿no? ¿O querés que te presente? Sí, presento. Gracias, Genaro. Gracias, Moira. A ver, denme un segundito. Creo que tengo abierto esto. Si hago esto deberían estar viendo la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, ahí se está. Ahí va. Bueno, buenos días. Gracias, Genaro. Gracias, Moira. Yo no sé todavía qué me pone más nervioso, si pensar la hipótesis de que esta presentación no está grabada y digo, venía pensando en los minutos previos si no deberíamos haber hecho un video. Evitarnos la incomodidad de este momento, que podríamos pensarlo en términos cartunianos como un hecho escénico. Digo, Mauricio Cartún solía decir varias veces, digo, la obra de teatro es una escultura de tiempo y la clase no deja de ser exactamente lo mismo, y creo que este tipo de encuentros y de jornadas de alguna manera nos invitan a materializar estas esculturas de tiempo en las cuales nos compartimos, nos encontramos, nos entregamos, nos conocemos, nos vemos, mediando a veces pantallas, mediando a veces la condición presencial. Ojalá volvamos prontamente a ese tipo de posibilidades. Lo cierto es que la hipótesis de estas jornadas materializadas en formato virtual permite que participen investigadoras, investigadores que no pudiendo estar de modo presencial pueden hacernos llegar sus avances y sus trabajos, que por cierto a mí me llenan de mucho orgullo saberme parte de una comunidad académica que tiene un nivel de producción e investigación como el que se viene viendo en esta mesa y en estas jornadas. Así que agradecer en principio eso. Esperemos que lo que vayamos a compartir esté a la altura, no solo por ser un hecho en vivo, no estar previamente grabado, y también
por poder estar siendo moderados y moderadas por la doctora Moira Sanjurjo. Otro placer. Bueno, aparte me acabo de enterar que tenemos algunos minutos más, con lo cual corremos riesgo de que yo asuma muy prontamente la posibilidad de una digresión. No me cuesta mucho trabajo irme por las ramas. Intentaré ser breve en los pocos minutos que tenemos. Espero que la presentación que vayamos a compartir en estos minutos sea recibida por ustedes con un tono de alegría y de entusiasmo y de celebración. A mí me llena de mucho orgullo saberme parte de un equipo de investigación que está conformado por docentes de nuestra casa de estudios, algunos de ellos aquí presentes. Está Leandro Ibarra, codirector de este proyecto de investigación, está Mara Schwartz, está Mayra Ferreira Basso también participando en esta reunión, y los otros y las otras docentes que forman parte del equipo están en estos momentos llevando adelante su tarea docente con mucho compromiso, con mucho entusiasmo. Decía que espero que esta presentación sea recibida en tono de alegría y de celebración, porque van 2 años de este proyecto que a mí me ha enseñado mucho. Cerraba el año 2020, un año, ¿para qué agregar ya sobre lo dicho?, que nos presentó desafíos y oportunidades poco pensadas previamente, y finalizando ese año 2020 emergía la necesidad de pensar sobre lo que nos había pasado, en tanto las prácticas que se habían materializado en ese año de coyuntura de pandemia a causa del COVID-19, y sobre todo pensar lo que iría a pasar, lo que iría a suceder a futuro. Tuvimos la suerte y la fortuna de encontrarnos un grupo de docentes que queda conformado, y ustedes podrán estar viendo en este momento ahí sobre el encabezado de esta filmina, quienes hacen parte de este equipo. Son docentes que forman parte del entramado curricular y disciplinar de nuestra facultad, docentes que se desempeñan en materias del ciclo básico común, docentes que se desempeñan en materias de la carrera de diseño e indumentaria, docentes que se desempeñan en las carreras de diseño gráfico, pero también arquitectura, pero también imagen y sonido. Es decir, hemos logrado encontrarnos con colegas que piensan sus prácticas de enseñanza y que las llevan adelante y las despliegan en distintos escenarios. Este fue el punto de convergencia inicial en el cual nos encontramos hace ya 2 años, y en los cuales emerge este proyecto de investigación, un proyecto de investigación avanzado que toma como marco otro proyecto UBASIT que dirige Mariana Maggio y codirige Karina León, proyecto que se titula El rediseño de las prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidades e instituciones. Es en el marco de este proyecto que nosotros nos permitimos encontrarnos a pensar y a investigar sobre aquello que estaba sucediendo en esos momentos en la coyuntura de pandemia en relación a las prácticas de enseñanza en el contexto de nuestra institución y en el contexto específico del taller. Un objeto de estudio al que volvemos una y otra vez. Hace varios años que venimos pensando en el problema del taller y en la situación de taller como dispositivo de enseñanza. El contexto de coyuntura de pandemia nos ofreció la posibilidad de revisar y de pensar qué estaba pasando con las prácticas y cómo estaban rediseñando ese objeto de estudio. Lo que iré a compartir brevemente intentará no demorarse demasiado en los aspectos que hacen a las definiciones estrictamente más duras de este proyecto de investigación. Para el caso podrán acercarse y disponer del trabajo escrito, de la ponencia. Sí me interesa detenerme un poco más hacia el final sobre aquello que ha sucedido este segundo año en el proyecto de investigación como construcción luego de una tarea y de trabajo en campo, ¿no? Nosotros que le llamamos el salto analítico, la escritura de las dimensiones de análisis de este proyecto, trabajo que hemos hecho con mucho placer este segundo año de vida de este proyecto de investigación. Voy a pasar por algunos puntos simplemente para ir mencionando algunos aspectos que hacen a las definiciones y alcances de este proyecto de investigación, y quizás me detendré un poquito más sobre el cierre, pensando las dimensiones y en el salto analítico que hemos hecho con el equipo este segundo año de proyecto. Leandro, Mara, Mayra, aprovechemos la situación de la presentación en vivo para asumir desde allí un lugar donde
si desean intervenir, agregar, aportar, va a ser más que bienvenido. Todo proyecto y toda tarea de investigación sucede a priori con dos cuestiones que ustedes bien conocen y bien saben y que las han anticipado y las han comentado. No se investiga solo, se investiga en equipo, se investiga con otros, con otras, casi como la situación misma de la práctica de enseñanza. Se enseña con otros, con otras. La práctica de investigación ocurre a partir de un entramado donde nos encontramos los sujetos investigadores que hacen en este proyecto y nos encontramos también con aquellos otros sujetos que empiezan a dialogar con este equipo y con este proyecto en tanto casos que nos interesa pensar, observar y revisar. La otra condición para la tarea de investigación supone empezar a definir aquello que hace forma a las perspectivas conceptuales, aquellas ideas con las cuales nosotros y nosotras pensamos. En ese sentido, este proyecto ha trabajado con algunas definiciones para su marco teórico inicial. Hoy nos interesa sí señalar en principio tres perspectivas, tres ejes que han sido de mucha utilidad para pensarnos en la situación coyuntural de la pandemia, que tiene que ver con estas tres que ustedes están viendo. La enseñanza en clave contemporánea, es decir, cuál es el posicionamiento, podríamos pensar, desde una perspectiva teórica de qué supone enseñar hoy desde una mirada absolutamente contemporánea. Algunas autoras, algunos autores ahí que empiezan a dialogar con este equipo en una tarea de la definición del marco teórico inicial: Mariana Maggio, Edith Lidwin, Morán, Jackson, Burbules, y algunas ideas que hacen a pensar la enseñanza en perspectiva contemporánea. Un segundo eje que tiene que ver específicamente con la coyuntura a la cual nos hemos visto empujados para sostener y desplegar nuestras prácticas de enseñanza, que es pensar este segundo eje, que es de virus, de plataformas y de ultramundos, y allí traer a Barico, a Van Dijk, a Haraway, a Carrión, las ideas de Barico en relación a The Game, esto mismo que Mariana Maggio ha compartido en alguna presentación y en no pocas oportunidades sobre este mundo en el cual hoy nos encontramos, un mundo de doble fuerza motriz y que habitamos de igual modo, en lo real y en lo virtual. Pero Van Dijk, con su teoría de las plataformas también, que nos invita a pensarnos como sujetos que nos vemos facilitados y encontrados en nuestras experiencias sociales a partir de plataformas que ponen en escena actos de performación social. Entre ellos, ¿por qué no pensar la práctica de la enseñanza como un acto que sucede también en un entramado de plataformas? La metáfora preciosa de Donna Haraway en un libro que recomendamos siempre, que es Seguir con el problema, un precioso libro que nos trae Donna Haraway y una metáfora que es pensarnos en un entramado de figura de cuerdas. Donna Haraway va a buscar este juego iniciático, originario de algunas comunidades primitivas de las figuras de cuerdas y nos invita a pensarnos como sujetos que habitamos nuevas posibilidades de reconfigurarnos y nuevas vinculaciones a partir de movilidades mucho más flexibles. Instala esta metáfora de la figura de cuerdas como una posibilidad de entendernos en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestra complejidad. Finalmente, Carrión, con esta imagen de lo viral. Vivimos en tiempos de lo viral y quizás la imagen que mejor nos representa hoy por hoy es probablemente esta que estamos viendo y presenciando en vivo, que es la condición de una geometría de celdas distribuidas en una gran colmena comunitaria en la cual participamos y en la cual empiezan a desdibujarse las zonas de los héroes individuales y empiezan a ganar potencia las conquistas colectivas, los esfuerzos colectivos. Esa figura de Carrión de las figuras de celdas es una figura a la cual vamos y venimos todo el tiempo para pensar qué es lo que pasó también en estos años. Finalmente, el tercer eje sobre el cual hemos estado pensando este último tiempo tiene que ver con los sujetos y la condición de mutación a partir de algunas ideas que nos provee Michel Serres, su ya célebre pulgarcita, nuestros estudiantes que no tienen cabeza, pero también y que nos invita a pensar la idea de que habitamos el tiempo de la hipertextualidad a partir del constructo de lo hipercultural,
que él ofrece en sus reflexiones. Gardner, que nos invita a pensarnos como sujetos que habitamos entre aplicaciones, y su famosa construcción teórica de la generación app para definir a todo un segmento etario que habita entre movilidades y entre aplicaciones. Levy con la inteligencia colectiva y Jenkins con las comunidades complejas de producciones. Digo, aquí valdría hacer una nota al pie e irnos a pensar en la idea de la estética de la emergencia de Nicolas Bourdieu, y el fenómeno que él analiza en el campo de las artes sobre comunidades que construyen y colaboran en coautorías complejas. Esto es algo que nos debemos como discusión y como aporte también a las definiciones teóricas de este proyecto. Así que vamos haciendo como correcciones en vivo también. Este primer mapa con estas categorías, con estos ejes y con estas voces autorales, nos van empujando y nos permiten ir avanzando sobre las definiciones de unos primeros mapas. En tanto construcción metodológica de este proyecto, empezamos a pensar la posibilidad de ir a buscar aquellos casos en el contexto de nuestra facultad y que empiezan a ensayar y a rediseñar en sus prácticas de la enseñanza con el taller, en esta coyuntura de pandemia. Lo que hacemos es ponernos en contacto metodológicamente con algunos de estos casos, empezar a establecer conversaciones, materializar algunas entrevistas a partir de algunos enclaves que para nosotros son palabras que nos ayudan a pensar qué mirar sobre la complejidad del objeto. Entre varias y muchas cosas aparecen 4 denominadores que un poco dan forma material al cuestionario que finalmente termina como organizando las conversaciones con equipos de cátedra, que son estos 4 que ustedes ven aquí, junto con este mapa que contiene algunos conceptos que aportan significativamente detenciones en una primera cartografía de situación analítica, que es esta, las propuestas, pensar qué estaba pasando con las propuestas en estos tiempos, qué pasó también con las experiencias de los sujetos involucrados en la situación de clase, cuáles son aquellas marcas que empieza a dejar la condición de la coyuntura de la pandemia en los colectivos que transitan el ciclo 2020, y cuáles son aquellos desafíos que empiezan a visibilizarse en tanto aquella condición futura que está por venir, pero también aquella conquista hacia adelante, aquellas inspiraciones que de alguna manera mueven y empujan a los colectivos en el año 2020 y sobre todo pensando en lo que iría a suceder en el año 2021. Vale decir y vale aclarar que esta investigación, este proyecto de investigación asume dada la complejidad del objeto y dado las características del objeto de estudio que se propone estudiar, asume una característica cualitativa. Es un proyecto crítico interpretativo sobre los datos que empieza a recolectar y su manera de construir conocimiento empieza a tener que ver con generar la contrastación entre empiria y esos marcos teóricos que nos ayudan y nos colaboran a pensar. Logramos, finalizado el año 2021, materializar algunos diálogos y algunas conversaciones y entrevistas con 6 casos que para nosotros son casos relevantes del entramado curricular y disciplinar de lo que sucede en nuestra facultad, casos que piensan y revisan y rediseñan sus prácticas de enseñanza en esta coyuntura de pandemia. Esos distintos casos distribuidos, algunos en situación del CBC, pero algunos otros casos en distintas asignaturas de distintas carreras de nuestra facultad, empiezan a arrojarnos algunos datos a partir de algunas conversaciones que tenemos con los equipos de cátedra. Este equipo de investigación en el inicio de este año 2022 sobre la recolección de estos datos que fueron trabajados con mucho cuidado y con mucho amor, empiezan a ser observados y empiezan a ser analizados sobre algunas dimensiones que empezamos a reconocer como persistentes. El equipo de investigación en este segundo año construye y elabora al menos 8 dimensiones que son para nosotros las dimensiones preliminares de análisis con las cuales iríamos a mirar esta empiria. Las menciono simplemente para que estén presentes en la conversación que estamos teniendo. La primera dimensión de inclusiones y de expulsiones, donde nos intentábamos ir a levantar aquellas oportunidades de inclusión, pero también aquellas oportunidades de exclusión
que se vieron ocasionadas a causa de la coyuntura de pandemia. Como segunda dimensión, los espacios de interacción y creación que emergen como oportunidad didáctica en la coyuntura de pandemia. Como tercera dimensión, las indefiniciones del taller frente a la necesidad y al deseo del equipo de construir definiciones acerca de qué pasó con el taller. Nos pareció mucho más rico entender que en el mejor de los casos estaríamos más cerca de indefinir una vez más de qué hablamos cuando hablamos del taller y qué hablamos cuando hablamos del taller en este contexto coyuntural. Lo institucional aparece como una cuarta dimensión, pero también en una quinta dimensión las mutaciones y las creaciones originales en tanto propuestas de enseñanza que surgen y que emergen en este contexto de pandemia, la masividad como un rasgo característico de nuestra casa de estudios, cómo se enseña las disciplinas proyectuales en el contexto masivo y en el contexto de coyuntura de pandemia en nuestra facultad. Las narraciones y los mitos, esta dimensión es preciosa particularmente, yo tengo una debilidad por esta dimensión, donde levantamos de los relatos docentes, de los colectivos docentes, aquellas imágenes que un poco logran reponer ante la complejidad del tiempo vivido, cómo pensarnos, cómo imaginarnos, qué nos está pasando, y ahí aparecen las propias narraciones de los colectivos docentes respecto a lo que está sucediendo y aquellas imágenes míticas que logran reponer frente a la ausencia de lo indecible alguna posibilidad de pensarnos en esa complejidad. Finalmente, de reconocimientos a estudiantes, donde aparece en las prácticas docentes cuáles son aquellos reconocimientos que visibilizan a un estudiantado también sumergido en la complejidad de la coyuntura de pandemia. Me voy acercando al final de esta presentación. Queremos compartir aquello que nosotros entendemos como un salto analítico, que empieza a aparecer como posibles rasgos y aspectos categoriales en este entramado posterior a sucesivos análisis que van y vuelven sobre la empiria trabajada. Llegamos a estos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, llegamos a estos modestos rasgos y aspectos que nosotros entendemos como categoriales y que son creaciones propias de este proyecto de investigación para hablar y para enunciar aquello que nosotros encontramos que había pasado con esas prácticas de la enseñanza en la coyuntura de la pandemia en el contexto de nuestra facultad y observando detenidamente el objeto de estudio que es el taller. La primera, las fronteras porosas. Nosotros decimos en este proyecto que se establecen nuevos límites, bordes y criterios para atravesar, formar parte, cruzar y habitar desde la propuesta desplegada el aula universitaria. Los colectivos transitan estas fronteras que recrean nuevos desafíos de permeabilidad e inclusión para el taller. Hablamos de interfaces vinculares también, es decir, de nuevos espacios y de nuevos tiempos de interacción que sostienen las propuestas en formas de trabajo que se ponen en relación con aspectos de lo contemporáneo y producciones que exploran coautorías y coorganizaciones complejas propias de nuestro tiempo. Acá tiene que aparecer necesariamente Nicolás Bourrier con su estética de la emergencia y todo lo que sucede en el campo de las artes, hoy por hoy. El taller es tallado. En lo extrañado de la ausencia, la forma y la materialidad se recomponen y el taller se reintegra en otros espacios y oportunidades que estallan sus posibilidades y lo diseminan en otros lugares. Ubicuo e indefinible, el taller encuentra su mejor forma, la red. Política educativa. Volvemos sobre lo institucional y las políticas educativas que atraviesan significativamente aquellas propuestas que despliegan los docentes, y estos años de coyuntura no son ajenos a los desafíos en materia de política educativa y lo institucional que nos atraviesa y que habitamos. Las prácticas de enseñanza encuentran en lo institucional un dique que puede a la vez contener pero también limitar. Las propuestas híbridas, se habló mucho de lo híbrido en esta mesa, las propuestas híbridas mutan las propuestas, lo hacen como oportunidad y como modo de explorar este nuevo contexto. Mariana Maggio en su reciente libro dice las prácticas no son híbridas, los híbridos somos nosotros. Abrazamos con profunda convicción esta mención, entendiendo que las prácticas desplegadas aprovechan lo mejor de cada espacio y nos invitan como desafío a materializar propuestas de hibridez como posibilidad y como oportunidad universitaria. La enseñanza masiva como oportunidad de recrear una educación universitaria del diseño masivo que pueda a la vez ser inclusiva en un contexto que flexibiliza y materializa posibilidades para estudiantes y docentes. Relatos heroicos como otro rasgo que encontramos en la investigación que atravesamos.
Entre la épica y la resistencia, los colectivos narran un esfuerzo que se puso en juego para transitar lo complejo del escenario en pandemia. Se crean lazos que potencian la figura de lo épico en un tiempo coyuntural donde emerge una figura heroica, lo colectivo. Abrazar y reconocer, el reconocimiento como gesto, abraza la inclusión. Sueños de codiseño y rediseño se cocinan propuestas que puedan una vez más ser esperanzadoras y transformadoras. Finalmente, migraciones. La migración como un fenómeno, como un hecho y una situación allí que no acaba, sino como una comunidad que se encuentra a mitad de camino en un proceso que apenas conocemos el punto de llegada, el punto de arribo. Con eso avanzamos sobre el último constructo de este proyecto en este segundo año de trabajo analítico, que lo pensamos de este lugar. Nos encantan estos nombres, nos encantan estos títulos y estas premisas, los horizontes invisibles. Pensar que hacia adelante se tiende una posibilidad de entender que la enseñanza masiva del diseño puede ofrecer escenarios híbridos de rediseño, como oportunidad didáctica, pero también como derecho a una educación pública, masiva, gratuita y de calidad en el contexto de nuestra universidad, lo que pueda suponer mayores oportunidades de inclusión y de permanencia educativa para nuestros y nuestras estudiantes. Quiero subrayar con énfasis el cierre de esta ponencia y que también aparece mencionado en el cierre del trabajo que presentamos, que es la siguiente frase: en la pospandemia divisamos horizontes invisibles que guardan formas nuevas. Que la presencialidad del incipiente y entusiasta año 2022 no nos hagan olvidar, por favor, todo lo aprendido. Pueden encontrar en las redes, abrimos recientemente un perfil de Instagram como posibilidad también de ponernos en diálogo y de abrir mucho lo que pasa en la cocina del proyecto de investigación, pero también en la articulación de un conversatorio que tuvimos hace poquito tiempo con muchos y muchas docentes que se acercaron con mucho interés en un momento que materializamos de manera remota para conversar sobre lo que nos proponía este año 2022 como desafío, año de regreso a la presencialidad. La construcción analítica de todo aquello recabado en ese conversatorio está en estos momentos trabajándose en manos del equipo de investigación y esperamos prontamente también incorporarlo en el documento final de este proyecto que estaremos próximos a entregar sobre el cierre del presente ciclo académico. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mauro. Yo a Mauro lo conozco desde chico, ha sido alumno nuestro en los talleres de morfología y me parece interesantísimo cómo en su trabajo despliega como toda una poesía de la cual él escribe precioso y dibuja precioso, pero con una precisión teórica y de referentes, tanto extranjeros como Serres, Bulbules, Bourdieu, pero también quiero aclarar que él menciona mucho a Mariana Mayo y a Carolina León, que son dos chicas poderosas, que son los referentes de la didáctica actual y contemporánea y vienen investigando hace años y trabajan con Mauro en el marco de proyectos más amplios. Y no quiero dejar de mencionar, él habló de Khartoum, adoramos a Khartoum, nuestra facultad debería usar más todos los textos de él, y él hace una analogía entre el acto creativo y la locura, y habla de una locura ordenada, y dice que en realidad la realidad es una forma de locura y una alternativa de pensamiento. Y a mí me parece que todo este recorrido que hizo Mauro es una locura preciosa, con mucha precisión teórica. Digo, él viaja entre lo poético y lo teórico con mucha facilidad. Así que precioso el trabajo y bueno, no, todo lo expresaste en tu exposición. Si querés, Genaro, seguimos con el último trabajo, que es... sí, el de Julieta Romero. Julieta, exactamente. Hola a todos y a todas. Desde ya les voy a pedir disculpas porque voy a tener que dar la ponencia y retirarme porque 10:30 acordé con mis compañeros y compañeras que volvía a la clase. Bueno, comparto pantalla. A ver, un segundo.
Soy Julieta Romero y estoy trabajando en un proyecto que se titula Dinámicas híbridas para talleres expandidos de diseño gráfico, nuevas prácticas de enseñanza en la universidad pública. Y se está desarrollando en el marco de los proyectos de jóvenes investigadores y dentro de la maestría de diseño interactivo. Este trabajo da cuenta del inicio de un proceso de reflexión sobre posibles rutas de navegación dentro de una modalidad híbrida ya tan nombrada durante toda la mesa en los talleres de diseño. Y se tomó como punto de partida e insumo de transformación lo aprendido a partir de la experiencia de educación remota vivida con la crisis de la pandemia. Ahora, problemas detectados seguramente un montón. A mí me interesó enfocarme en este en particular y pienso que es interesante poder analizar cómo ambas modalidades, la virtualidad y la presencial, la virtual y la presencial, perdón, se desarrollan por carriles paralelos, o pareciera que se desarrollan por carriles paralelos, sin que se integren de manera productiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el objetivo final de este proyecto es diseñar un sistema que permita una hibridación entre las ventajas de ambas modalidades. Para comenzar a abordar e identificar categorías, siempre a seguir observando, se proponen dos planos de análisis. Por un lado, los avances sobre la cualidad líquida del conocimiento, y por el otro, las particularidades de la didáctica proyectual y la implicancia que tuvo la educación remota en este contexto. En el primer eje, y situándonos en las sociedades que Bauman describió como fluidas, en las que cada una de sus partes, también el conocimiento, no conservan durante mucho tiempo su forma y están en constante cambio de evolución, vamos a identificar inicialmente dos categorías. Por un lado, la ampliación de las dimensiones de espacio y tiempo, y sobre esta podemos decir, ¿no?, que la educación remota se instauró como instrumento de emergencia y trae, como dijimos muchos en la mesa, de la mano oportunidades que emergen de la necesidad de expandir esos espacios y esos tiempos que se encontraban en más o menos medida estáticos. Cobos y Pardo desarrollan el concepto de espacios Lego, que a mí particularmente me gusta mucho. Los autores hacen referencia al juego y reflexionan sobre la configuración de lo físico y lo digital, como si nos enfrentáramos a una gran cantidad de piezas Lego sin organizar arriba de una mesa, ¿no? Y dicen que los espacios deben ser adaptables y expandibles. Y por el otro, la categoría narrativa transmedia en la construcción colectiva del conocimiento. El COVID-19 aceleró los procesos de conversión a la virtualidad y abrió la posibilidad de explorar todo lo que permite la convergencia multimedial. Gómez expresa que el uso de distintas plataformas alienta e involucra a aquellos que se encuentran inmersos en ese recorrido y en la búsqueda del relato completo a convertirse en activos co-creadores de conocimiento con cada una de esas plataformas usadas. Y la potencia comunicativa y participativa de las narrativas transmedia las convierte en
motores de experiencia y en un modo de convocar a una construcción de vínculos entre las personas. El segundo plano de análisis que se propone, como dije antes, es la didáctica proyectual y la implicancia que tuvo la educación remota en este contexto. Si bien ya hay numerosos estudios que reflexionan acerca de las modalidades híbridas desde el campo de la didáctica general, creo que es necesario documentar y problematizar, que es lo que estamos haciendo y me parece sumamente interesante, esta cuestión desde la perspectiva de la didáctica proyectual. Y en primer lugar, me interesa analizar el taller como un dispositivo que impulsa este intercambio tangible, en donde se busca el debate sobre las producciones de cada estudiante y grupo, problemáticas comunes, sobre los hallazgos, la evolución de los procesos, y nombrando nuevamente a Mariana Maggio, dice que el conocimiento se construye a base de la experiencia y esa experiencia vivida es la que deja huella, ¿no? Por eso es importante incentivar este intercambio que implique el debate grupal y que impulse a esta reflexión personal y genere preguntas significativas. Ahora bien, parece ser que la metodología y las herramientas para llevar a cabo esto no funciona de la misma forma en cualquier formato, ¿no? Cada dimensión tiene sus bemoles y entenderlo es importante para la integración de la que estamos hablando. Y en segunda instancia, y no porque sea menos importante, me interesa indagar en lo vincular, ya que, como dijeron antes algunos de los compañeros, compartir, ¿no? Es a priori un elemento esencial en el proceso del aprendizaje participativo. Y el taller no fue suplantado por las plataformas que imitan esas paredes, pero sin embargo nos acercó al trabajo en comunidad y se lograron generar espacios virtuales que equivalen a la enchinchada de la presencialidad, ¿no? Espacios para compartir, para meterse, inmiscuirse en el trabajo del otro y ver los diferentes procesos. Aún así, presentan algunas dificultades, así como también virtudes, que me llevaron a hacer una primera encuesta a modo de sondeo, que me gustaría compartirles. Se dirigió a 12 docentes de una sola cátedra de diseño, pero con perspectivas y pensando en que la respuesta a este problema sea elaborada de manera colaborativa. Mi idea es ajustarla y extenderla también a docentes de distintas carreras y cátedras de diseño y también a estudiantes. Enfocándonos en 3 momentos que considero importantes dentro del taller: la enchinchada, el trabajo en grupo entre estudiantes y las teóricas. Y los primeros resultados de este sondeo, me interesó en primer lugar saber con qué plataformas se estaba trabajando en cada una de estas instancias, para ver también las falencias que éstas presentaban y qué es lo necesario a cubrir. Y además me pareció importante indagar en qué formas se estaban dando las teóricas luego de la experiencia totalmente virtual de los 2 años anteriores. En algunos casos se mantuvieron virtuales, tanto de forma sincrónica como asincrónica, y en otros se sigue implementando la presencialidad. Y para terminar, sé que este gráfico todavía es un lío, pero quería compartirles, aunque no esté del todo procesada la información,
realicé 2 preguntas abiertas para poder entender qué se consideraban como limitaciones y se encontraron algunos patrones en común, como por ejemplo, la complicación de los estudiantes, de trabajar en soledad, no poder compartir el momento de producir en simultáneo. También marcaron como una limitación que resulta más complicada la participación de los estudiantes en clase en forma virtual, el anonimato y la pérdida de la gestualidad. Y además la dificultad de socializar, ¿no? Para socializar entre los mismos estudiantes. También, ¿cuáles consideran que son sus ventajas? En las que hubo muchas coincidencias en el hecho de no tener que trasladarse físicamente, con su consecuencia en economía, en tiempo y viáticos. Se enfatizó también en la posibilidad de implementar dinámicas grupales y más pautadas, en las instancias más focalizadas de corrección, en la economía de costos de impresión, sustentabilidad, y en el acceso de material grabado y en la posibilidad de registrar procesos. Bueno, como ven, estas encuestas fueron realizadas este mes, de este año, y como dije antes, me interesaba mostrarles los avances, aunque todavía estos resultados no estén del todo procesados, y aunque falte cruzarlos con los datos de las encuestas que aún no se realizaron. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Julieta. Bueno, este trabajo también es un trabajo de mucha precisión, que indaga en estas nuevas, hace nuevas preguntas y encuentra nuevas búsquedas sobre todo lo que vivimos en pandemia y cómo ella lo tensa con estos 3 ejes, ¿no? Que son la cualidad líquida del conocimiento, el sentido identitario de la universidad y la didáctica proyectual en pandemia, y cómo aprovecha esta experiencia para seguir trabajándola en la nueva presencialidad. Buenísimo el trabajo también, súper interesante. Me encanta que aparezcan nombres nuevos a cosas que ya conocíamos, porque eso quiere decir que las cosas que conocíamos cambian, que no son iguales. A veces los docentes que somos más grandes creemos que vimos todo, que ya hicimos todo, y la realidad es que las prácticas, por suerte, se resignifican, y aparece gente nueva, gente joven, como todos los que estamos acá, volviendo como a reformular este trabajo que hacemos día a día. Tenemos poquitos minutos, pero nos queda un ratito más. Yo dejo abierta, no quiero hablar mucho, pero quería sí decir algo de cada uno de los trabajos, que ya lo dije. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si quiere haber algún debate, algún cruce sobre lo que se han dicho. Perdón, yo me despido. Muchas gracias a todos. Chao, Julieta, gracias. Nos estaremos cruzando en... Seguramente. breve. Seguramente. Otra cosa interesante, y esto le agradezco a Jimena Pulpo, que es una de las organizadoras de la jornada, es tener en esta mesa una variedad de participantes de todas las carreras. Tenemos gente del CBC, de diseño industrial, de diseño gráfico, de arquitectura. La verdad que eso también es interesante porque estamos todos hablando en un plano común sobre el proyecto, ¿no? Y eso me parece que es muy enriquecedor. Bueno, si no tenemos preguntas, cerramos la mesa. Yo de vuelta les agradezco muchísimo. Les agradezco a Fernanda y a Anita, a Fernando, perdón, y a Anita, que están acá con sus equipos, que no siempre pasa, que los titulares acompañan a los equipos docentes exponiendo. Me gustó que sea toda gente joven la que expone. Me parece buenísimo dar lugar a que exploren, a que investiguen. Me parece muy interesante que se esté investigando tanto cuestiones didácticas como cuestiones disciplinares. Creo que toda nuestra facultad tiene todavía una deuda pendiente con la investigación,
no somos conscientes de los investigadores que somos, también eso es cierto. Investigamos con un rigor enorme, pero no hemos sido formados en la investigación, y me parece que la gente joven está traccionando en ese sentido, y bueno, todavía hay un camino y un debate por dar, y un lugar para disputar, digamos, en ese sentido. Pero bueno, les agradezco muchísimo, y bueno, nos veremos seguramente por los pasillos de la facultad para tomar un café y para seguir charlando. Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias. Aprovecho, antes de despedirme, para agradecerle a todos y a todas. Sin duda alguna, la didáctica de proyecto, desde nuestra concepción, debe ser transdisciplinar. Esta mesa lo demuestra. Los ámbitos en los que existía esa horizontalidad de lo que llamamos la cultura FADU, originalmente eran el CBC y el doctorado. Celebro, pero tremendamente, que existan estos cruces y estas posibilidades. Me entero, digamos, de los vasos comunicantes que empiezan a existir, a abrirse entre distintas cátedras, de distintos saberes disciplinares, de distintas carreras. Y bueno, qué decirte, Moira, muchísimas gracias, un lujo tenerte como moderadora, Genaro por supuesto también, Jimena, pero la verdad que con Moira me une desde el doctorado un afecto enorme. Así que gracias a todos y a todas, y sigamos en esto. Me gustaría poder tenerlo para leer tranquilo, que podamos después hacer algunos encuentros, aunque sean en los pasillos, como dice Moira, y comentarnos cuestiones que seguramente enriquecen a todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, que tengan una buena jornada. Un placer. Igualmente. Nos estamos viendo. Igualmente, sí. Gracias, Genaro, también por tu apoyo tecnológico, que estuviste ahí al pie del cañón. Y Jimena, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Moira. Hasta luego.